Unidad 8. Reforma de la Constitución. Poder revisor de la Constitución. Como se ha mencionado, el poder constituyente originario crea la Constitución, de la cual derivan los poderes constituidos. Después de la realidad, su obra. El creador de la Constitución desaparece. Sin embargo, el poder constituyente originario tiene la preocupación humana al fin de que su obra perdure y subsista, pues sabe que el tiempo, al avanzar, hará que la sociedad que al fin y al cabo dio vigencia cambiará, y por ello habrá necesidad de ajustar también el texto constitucional. Es decir, quedará sujeto a revisión constante y permanente, con la posibilidad de cambiarla en algún momento. A. Adición, o sea, aumentar en la Constitución un texto que originalmente no estaba incluido. B. Derogación, que implica eliminar algún texto. C. Sustitución, cambiar un texto o redacción por otro. D. Corrección, adecuar por cuestiones en redacción algún artículo o palabra, es decir, no existe de inicio límite alguno. El constituyente originario estimó que se debería conducir para otros. La sociedad impulsa a la Constitución a avanzar, regulando puntos que antes no existían, no consideraban importantes, o sea, la sociedad empuja a la Constitución. El poder constituyente originario crea el texto constitucional, un órgano que realiza esta actividad de actualizar o cambiar la Constitución para que perdure, y su función será extraordinaria. No todos los días se cambiará el texto supremo, sino que solo se integra para llevar a cabo sus funciones cuando sea necesario. A este órgano se le ha denominado tradicionalmente Poder Constituyente Permanente u órgano reformador de la Constitución, conformando de distintas formas según el sistema jurídico en estudio. La tesis que limita la reformabilidad de la Constitución. Algunos autores sostienen que existen límites a la posibilidad de que el Poder Constituyente Permanente modifique algunas partes específicas o todo el texto de la Constitución. Para ello se basan en la idea de que existen cuestiones de interés particular del pueblo y que por conducto del poder constituyente originario se plasmaron en el texto constitucional. Por ende, no pueden modificarse sin una decisión directa y expresa de la sociedad, de modo de que estas cuestiones se denominan decisiones políticas fundamentales o cláusulas de intangibilidad. La tesis que sostiene la reformabilidad ilimitada de la Constitución. Otro sector doctrinario considera que el poder constituyente permanente puede modificar todo el texto constitucional sin límite alguno. Al respecto, lo considera la etapa de la continuidad del poder constituyente originario, al que le atribuyen la etapa inicial. Por ello, los autores que sostienen esta tesis consideran que los órganos que reforman la Constitución actúan en una función extraordinaria y en ejercicio de la soberanía popular. También explican que no existe parámetro alguno de validez que otorgue la calidad de irreformable a algún precepto constitucional. Los diversos sistemas de reformabilidad constitucional son: A. Un plazo previo a cualquier modificación, en que consiste en que el constituyente puede determinar tal efecto a que la Constitución se consolide y que tanto el pueblo como el gobierno comiencen a establecer su relación basados en esta. La coherencia de la reforma con disposiciones externas al derecho nacional, en virtud de que la ley suprema incorpora estas normas jurídicas y el Estado ha manifestado el consentimiento de las condiciones fijas por estas, como los tratados sobre derechos humanos, los acuerdos de paz, etc. La existencia de preceptos informales. El plazo de estudios para la reforma, lo cual consiste en que la Constitución señale un periodo determinado a efecto de confrontar la reforma con la dinámica de la sociedad para identificar si son acordes. La declaración de inconstitucionalidad de la reforma se considera en los casos de que el nuevo texto hubiera recurrido en vicio de procedencia o de sustancia. En el primer caso se trata de la violación del procedimiento establecido por la ley fundamental para su reforma. El segundo refiere a la posible contradicción del nuevo artículo con algún dispositivo, ya sea de intangibilidad expresa o implícita. El sistema estadounidense. El sistema de la Federación. La reforma debe ser aprobada en primer lugar por un Congreso General en un voto calificado y posteriormente turnarse a las legislaturas de las entidades federativas para su aprobación por la mayoría simple de ellas. En un sistema suizo, en primer lugar, que el estado en que primero se instaure tenga una pequeña dimensión territorial, y en segundo, que exista una alta participación ciudadana y una vasta cultura política. El menester precisar que en Suiza tal sistema ha funcionado en virtud de que él se refleja su realidad. En el sistema francés, para que la aprobación de una reforma constitucional es necesaria la participación del órgano legislativo en 2 o más periodos de conformación distintos pero sucesivos.
El procedimiento de reforma constitucional en los Estados Unidos de América. La Constitución de los Estados Unidos de América puede calificarse de tipo rígido, pues es posible reformarla siempre que se cumpla el procedimiento especial. Por ello, dicho procedimiento la norma en el artículo de la propia Constitución, el cual establece: siempre que las 2/3 partes de ambas cámaras lo juzguen necesaria, el Congreso responderá enmiendas a esta Constitución, o bien a solicitar de las legislaturas de los 2/3 en los distintos estados convocará una convención con el objeto de que proponga enmiendas, las cuales el uno y el otro caso poseerán la misma validez que si fuera parte de esta Constitución. Existe la República Popular China en el artículo 174 de ella, República de Cuba en el artículo 137 de ella, y la reforma constitucional en México. En México, el poder constituyente permanente se integra por la suma del Congreso de la Unión y de las legislaturas de los estados. Esta estructura se explica con la idea del propio sistema federal y se reafirma al considerar la participación de las legislaturas estatales como entidades federativas e integrantes de la federación, además de que se deja en manos de los poderes legislativos por su ser integración a partir de la idea de la representación popular. Sin embargo, en la realidad mexicana subsiste un problema que aún no se resuelve en la práctica y que ha sido analizado someramente en la doctrina. Al respecto, el artículo 135 constitucional, que prevé la reformabilidad de la Constitución, es sumamente escueto y dispone: la presente Constitución puede ser adictanada o reformada. Para que las adicciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adicciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. El Congreso de la Unión o la Unión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adicciones o reformas. La reforma constitucional y referéndum. El referéndum es una forma de democracia semidirecta en la cual los ciudadanos participan en el proceso legislativo para aprobar una ley y puede aplicarse también al proceso de creación o reforma constitucional. Asimismo, el referéndum exige un alto grado de cultura y de participación política, a la vez que ha existido históricamente en varias ocasiones en nuestro país. Sin embargo, no genera un remedio absoluto para los males de una nación y pueda degenerar en instrumentos de dominación. En los países europeos y en algunos casos latinoamericanos, como se ha visto en el apartado anterior, es una institución vigente. Así, instaurarse o no en México no generaría de momento cambios trascendentales mientras no se transformen de fondo las condiciones culturales, económicas y de participación de la nación.